Queridos profesionales de la audición, bienvenidos a este canal de nuevo, donde aprendemos sobre audiología y más. Y en este capítulo vamos a hablar sobre cómo elegir una ventilación y cómo elegir la potencia correcta para la pérdida auditiva que tiene tu paciente. La ventilación tiene cierta función. Déjame te explico qué es lo que hace la ventilación. La ventilación en un audífono tiene varias funciones. Primeramente, evita la oclusión. ¿Qué es la oclusión? Es la sensación del oído tapado. O el paciente te puede decir la sensación de la voz retumbando dentro de la cabeza. Y la razón por eso es porque cuando hablamos, la voz no solamente sale por la boca, pero también sale a través del cráneo y a través del conducto auditivo. Y si se tapa el conducto auditivo, estas frecuencias graves de la voz viajan por el cráneo y se regresan a la cóclea, causando esta sensación de la voz amplificada. Para evitar la oclusión, permitimos, a través de la ventilación, que estos graves de la voz se escapen de forma natural. También cuando los umbrales graves en la pérdida auditiva están conservados, permite que las frecuencias graves entren de forma natural al sistema auditivo, porque no queremos que estas frecuencias graves se amplifiquen. Lo único que vamos a amplificar son los agudos. Entonces tenemos graves entrando de forma natural y los agudos los estamos complementando con esta amplificación. La ventilación también funciona como una válvula. Entre más abierto es la ventilación, se pierden más fuerza, más graves. Se pierde potencia. Si cerramos la ventilación, la potencia aumenta. Y esto es porque la válvula o la ventilación, entre más cerrada está atrapando más presión sonora, causando la percepción de más potencia. Como pueden notar, la ventilación va a impactar mucho los resultados de tu adaptación. Pero también la potencia que elijas no es menos importante. De hecho, puede ser que sea más. A veces pensamos, voy a pedir más potencia de lo necesario por si acaso mi paciente pierde más audición. La verdad es que ese es un error, porque debemos adaptar el audífono para el día de hoy y no para el futuro. ¿Por qué? Porque estamos afectando la amplificación en agudos cuando adaptamos algo más potente. Déjame te explico. Seleccionar la potencia es uno de nuestros trabajos más importantes. ¿Por qué? Porque cuando seleccionamos la potencia incorrecta va a afectar el sonido. Déjame te pongo un ejemplo. Aquí tenemos varias bocinas de diferentes tamaños. Algunas son pequeñas, otras medianas y otras muy grandes. Cada bocina tiene su función. Esta bocina grande, que se llama el subwoofer o el baffle, tiene la función de crear sonidos graves, ondas grandes que se pueden sentir. Este que se llama el tweeter, que es una bocina más pequeña, su función es crear sonidos agudos, sonidos nítidos, sonidos de alta resolución. El subwoofer no tiene la capacidad de crear sonidos agudos, solamente graves. Igualmente, esta bocina pequeña solamente puede crear sonidos agudos, y es muy mala para crear sonidos graves que se pueden sentir. Con los audífonos es muy similar. Los audífonos tienen receptores o bocinas que vienen en diferentes tamaños, 40, 50, 60, 70 y el woofer, que es de 80 decibeles. Lo mismo aplica para estas bocinas o estos receptores. Entre más pequeño es el audífono, más agudos puede crear. Y si es más grande, va a crear más graves. Es decir, pequeño receptor, más agudos. Grande receptor, más graves. Si tú adaptas un receptor demasiado grande, entonces tal vez no va a crear los agudos que le va a dar esa nitidez, que le va a dar la oportunidad al cerebro de entender el habla, y se va a volver más ruidoso. Por eso hay que adaptar para el día de hoy y no para mañana. Recuerden que la ventilación, muy importante porque es el ingreso al oído y también el egreso de nuestra propia voz. Y la potencia va a asegurar que tengas muy buena amplificación en agudos y también evitar las zonas muertas cocleares que hemos visto
en videos anteriores. Y entonces aquí tienen la información de cómo seleccionar la ventilación correctamente. Se las voy a poner muy fácil. Aquí está la tarjeta de referencia que nosotros usamos en Starkey para seleccionar la ventilación. Todo está basado en la frecuencia de 750 Hz. Donde se encuentre el umbral auditivo es cómo vamos a seleccionar la ventilación. Del lado izquierdo tenemos ventilaciones para moldes y hechos a la medida, y del lado derecho tenemos las ventilaciones para los audífonos RIC, para elegir bien la oliva, el molde o el AP. Para seleccionar la potencia del audífono, nosotros usamos la frecuencia de 2000 Hz. Donde se encuentra el umbral auditivo en 2000 Hz es como vamos a seleccionar la potencia usando esta tarjeta de referencia. No se los puedo poner más fácil. Yo me llamo Joseph García, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en otro video más.